y el versículo 19 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4 y el versículo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Oremos. Amado Señor, estamos en tu presencia en esta noche una vez más, oh Dios, para hacer tu santa y gloriosa voluntad. Como siempre pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor Jesús, en esta hora. Que sea tu palabra y no la nuestra, que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Háblanos. Tu palabra dice que cuando tú hablas, el hombre vive, y nosotros necesitamos en esta noche la vida tuya, la vida que nos da tu palabra. Tú dices: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos esa misma vida en esta noche. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, el tema de nosotros es y siempre será Cristo Jesús. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Casi siempre cuando las personas preguntan de qué manera se debe de leer la Biblia, yo siempre les digo que la Biblia se debe de leer como se debe de leer cualquier texto, al derecho, desde el principio hasta el fin. Hay algunos que dicen que no, que hay que leer de atrás para adelante, otros que de la mitad para acá, otros que el Nuevo Testamento. No, usted tiene que leer toda la Biblia para poder entender el mensaje de la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted no va a entender nunca el propósito de Dios. Por eso es que tantas sectas, tantas religiones, porque uno coge un pedacito, el otro coge otro pedacito y el otro coge otro pedacito. El Señor Jesucristo censuró a los incrédulos de su época y le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Y todo lo que los profetas han dicho es toda la Biblia. Amén. Entonces necesitamos comprender toda la Escritura y conocer todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo, cuando está hablando con los pastores, cuando él reúne a los pastores en el capítulo 20 de los Hechos, él dice: yo no he rehuido de hablaros todo el consejo de Dios. Todo. Si usted no entiende el principio de la Biblia, tampoco va a entender el fin. Amén. Si usted no entiende el principio de la Biblia, usted no va a entender el fin. Usted va a salir con una cosa rara, va a salir con un enredo, que si esto es malo, que si esto no es malo. No, tenemos que aprender a estudiar la Biblia de principio a fin. Cuando el apóstol Pablo dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, el apóstol Pablo está hablando con una iglesia a la que está tratando, hermano, de hacer nacer en Cristo Jesús. Entre otras palabras, el apóstol Pablo quiere que la iglesia de los Gálatas tenga un nuevo nacimiento. Amén. Que puedan ser nuevas criaturas. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Para ser nueva criatura, naturalmente tiene que nacer de nuevo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El apóstol Pablo aquí prácticamente está hablando como que si fuera una mamá. Pero realmente lo que el apóstol Pablo quiere decir es que él quiere enseñarles, instruirlos y llevarlos a caminar en la ley del Espíritu de Dios. Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo
sea formado en vosotros. Es el trabajo del apóstol Pablo y debe de ser el trabajo de todo hombre de Dios. Hacer que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros sea un Cristo. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Cada uno de nosotros debe de ser un Cristo. Cuando hablamos en días pasados acerca de la imagen de Dios, estuvimos hablando acerca de la imagen de Dios. Y vamos a hacer un repasito porque esto es bastante extenso. Es bastante extenso. Pero dice Génesis capítulo 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya nosotros estábamos diciendo, hermano, que el hombre no es la imagen de Dios. El hombre no es la imagen de Dios. El hombre está hecho a la imagen de Dios. Cuando la Biblia nos lleva el hombre a la imagen de Dios es porque existe otra imagen. En algún lugar hay una imagen, en algún lugar hay un original. Amén. Y entonces Dios quiere hacer al hombre a esa imagen que está en algún lugar. Entonces el apóstol Pablo nos habla de Cristo, capítulo 1 de Primera de Corintios, capítulo 1 de Primera de Corintios, perdón, Colosenses 1. Colosenses 1 y el versículo 15. El apóstol Pablo está hablando del Señor Jesucristo, y cuando Pablo habla del Señor Jesucristo, él dice, Él es. Bien, Jesús no es hecho a la imagen de Dios, sino que Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. ¿El hombre fue creado? ¿Sí? El hombre fue creado. Pero antes de que Adán fuera creado, había un primogénito. Amén. Hay un primogénito. La Biblia dice el primogénito de toda creación. Dice la Biblia, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el verso 17 dice, y él es antes de Adán. Entonces Adán fue hecho a semejanza de ¿a semejanza de qué? Hagamos el hombre a nuestra. ¿A imagen de quién? De Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Cristo. Amén. Cristo es la imagen de Dios. Entonces Adán fue hecho a imagen, o sea, parecido a Cristo. Y porque Cristo es antes de todas las cosas, antes de Adán. Por él fueron creadas todas las cosas. Incluso Adán fue creado por él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ahora bien, entonces la meta es que el hombre llegue a tener la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Lo veo como asustado. La meta es que nosotros tengamos la imagen de Dios. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, hijitos, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entre otras palabras, mi trabajo es hasta que ustedes tengan la imagen de Cristo, hasta que ustedes sean similares a Él, hasta que ustedes sean como Él. Bendito el nombre del Señor. Alguien por allá pensará que eso es imposible. Bueno, la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Nosotros nunca alcanzaremos la imagen de Cristo por nuestros propios medios, pero Él es el que nos da a nosotros la imagen de su Hijo. Capítulo 1 de Primera de Corintios,
Perdón, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 45. Primera de Corintios 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora vale la pena aclarar que si Dios es espíritu, Él tiene una imagen que también es espíritu. Amén. ¿Ese postrer Adán es qué? ¿El postrer Adán es qué? O sea que el postrer Adán es espiritual. ¿Sí? El postrer Adán es espiritual. Leamos otra vez el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces hay dos Adanes. Hay dos Adanes. Uno que es la imagen de Dios, y otro que fue hecho a la imagen de Dios. Yo no sé si todavía me captan la idea. Amén. Yo quiero que notemos que la Biblia nos está hablando de dos Adanes. Uno es la imagen de Dios y el otro es hecho a la imagen de Dios. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, ¿de dónde es? Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Ojo con esto, porque hay hombres celestiales. Amén. Hay hombres celestiales. Por eso habla de los celestiales. No hay un solo celestial. Habla de varios celestiales, plural. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, dice Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, aquí nos metimos en una cosa bastante profunda y vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, porque esto aquí es bien profundo. Esto aquí es bien profundo. Primero, yo quiero que hablemos de los hombres celestiales. Vamos a hablar de los hombres celestiales. Si la Biblia habla de hombres celestiales, son hombres que vienen del cielo. Vienen del cielo. Ahora, ¿cómo vienen los hombres del cielo? Capítulo 6 de Juan. Capítulo 6 de Juan. Y el versículo 32. San Juan 6:32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Claramente, a cualquier persona que nosotros le preguntemos, bueno, cuando el Señor Jesús se refiere a un pan que descendió del cielo y da vida al mundo, Él está hablando de una persona, ¿cierto? Porque Él dice, porque el pan de Dios es aquel, se refiere a una persona, ¿sí? Que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces hay una persona que vino del cielo, ¿sí o no?
Le dijeron: Señor, danos siempre este pan, el que descendió del cielo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido ¿de dónde? Porque he descendido del cielo. Él vino del cielo. Ahora vamos a pensar un poquito. ¿Cómo fue que Él vino del cielo? ¿Vieron que venía en una nube? ¿Sí? Como lo pintan hoy día los cuadros, ¿no? La Biblia dice que el Hijo del Hombre viene del cielo, y entonces nos pintan en los cuadros las nubes y al Hijo del Hombre viniendo del cielo de una manera literal. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Pero ¿cómo así que vino del cielo? Luego no fue que María quedó embarazada y salió de la barriguita de María. ¿Sí? Yo quiero que le pongamos un poquito de cuidado al lenguaje de Jesús, porque Jesús habla en un lenguaje escondido. Por eso cuando Jesús hablaba con los escribas y fariseos, Él les decía: ustedes, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque es que el lenguaje de Jesús es un lenguaje espiritual. El lenguaje de Jesús es un lenguaje del cielo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas, ¿cierto? El idioma de Jesús es una lengua espiritual, angelical, es un idioma celestial. Entonces yo quiero que pensemos un poquito en aquello cuando Jesús dice que Él descendió del cielo. Volvemos a Juan. Volvamos a Juan, capítulo 6. Verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Aquí nos metimos en otra cosa. ¿Cuántos vieron al Hijo? Ayúdenme a pensar en eso. Porque Él dice estas palabras: que todo aquel que vea al Hijo, amén, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi pregunta es: ¿Judas vio al Hijo? ¿Judas vio al Hijo o no lo vio? ¿Pilato vio al Hijo? ¿Caifás vio al Hijo? ¿Anás vio al Hijo? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, lo vieron. Lo vieron. Pero es que aquí no solamente dice que lo vean. Hay una cosita más ahí: que todo aquel que vea al Hijo, ¿y qué más? Y cree en Él. Amén. Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces hay gente que lo ve, pero no cree en Él. La salvación no es para los que lo ven, sino para los que lo ven y creen. Ahora, qué tremendo es esto, porque para ver al Hijo de Dios, para usted poder reconocer que alguien es hijo de Dios, usted tiene que ver algo más en Él. Para usted poder reconocer que alguien es hijo de Dios, tiene que ver algo más en Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver? Tremendo. Yo tengo que ver a Dios en el Hijo. Yo tengo que ver a Dios en el Hijo. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Capítulo 2 de Primera de Corintios y el versículo 6. Yo le ruego toda su atención aquí, porque esto es difícil de entender. Esto es difícil de entender. ¿Cuántos me han entendido hasta ahorita?
Primera de Corintios 2:6 dice, sin embargo, está hablando el apóstol Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que él les está hablando y vuelve a tener sus dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Ahora bien, Cristo es poder de Dios y ¿qué más? Y sabiduría de Dios. Entre otras palabras, Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas hasta que ellos alcancen sabiduría de Dios. Porque si Cristo está formado en ellos, es la sabiduría de Dios formada en ellos. Primera de Corintios 1:18 dice, nos toca aquí ir así a varios versículos para que nosotros nos conectemos de qué lo estamos hablando. Dice capítulo 1 y el versículo 24. Ahí adelantico donde estamos leyendo, en el capítulo anterior, estamos leyendo el capítulo 2, pasemos unos versículos al capítulo 1, dice el versículo 24, 1:24 de Corintios, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y ¿qué más? Y sabiduría de Dios. Amén. Versos 6 del capítulo 2:6. Sin embargo, hablamos que sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, entre personas en las cuales ya se está formando Cristo. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de ¿dónde? Ahora, si estamos hablando de sabiduría de Dios, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de sabiduría del cielo. Porque ¿de dónde vino Cristo? ¿Y Cristo es qué? Sabiduría de Dios. Entonces Cristo en sí mismo es sabiduría del cielo. Cuando Pablo dice que hablamos sabiduría no de este mundo, entre otras palabras, Pablo está diciendo estamos hablando en un idioma del cielo. ¿Sí? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Por eso es que este evangelio es tan difícil que lo entiendan los teólogos. Porque esto no es sabiduría de homilética, de hermenéutica. Esto no es sabiduría de instituto bíblico. Esto no es sabiduría de universidades teológicas. Allá ellos con su cuento son muy respetables, saben bastante, conocen de hebreo, de arameo y de griego y saben de muchas cosas de aquí de la tierra. Amén. Pero las cosas de Dios, hermano, no son de aquí. Dios no coge de aquí del hombre sabio y entendido humanamente para darle a su pueblo. No. Dios coge sabiduría de allá mismo, de su propia naturaleza, y le da a sus hijos. Por eso la Biblia dice que lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Por eso resulta que con Dios la cosa es así, con Dios la cosa es así. Dios coge a un campesino, Dios coge a un bruto, Dios coge a una persona que ni siquiera sabe hablar y se lo presenta al mundo. Y los sabios dicen, este es un loco. La sabiduría humana lo menosprecia, la sabiduría humana lo tiene poco. Amén. Créame que cuando la gente vio a Moisés por primera vez y decía, cuando Moisés dice que él es el Salvador de Israel y que él viene a liberarlos, eso es una locura. Amén. Cuando David salió con una cauchera, una onda, a pelear con el gigante, eso es una locura. ¿Sí? En Israel hay gente entrenada en la guerra, hay gente que sabe pelear, hay espadachines, hay honderos, hay flecheros. Y cualquiera de ellos seguramente hubiera tenido las capacidades de enfrentarse al gigante. Pero ¿quién salió? Ninguno. Salió un mocoso de por allá del monte que nadie sabe cómo se formó. Y Dios se metió ahí. Porque yo estoy seguro que David era templo de Dios. Dios estaba en David. Era el Espíritu Santo el que movía a David.
No vaya usted a creer que David salió allá movido por sus emociones. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? David sabía lo que iba a pasar. David era un profeta. David era un hombre de Dios. Y entonces lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Por eso a mí me da risa de ver a la gente hoy día tratando de dar una explicación científica cómo es que Dios partió el mar. Ellos se matan la cabeza pensando de una manera científica cómo es que el desierto produjo agua para más de 2 millones de personas por 40 años. Y ellos tratan de explicar eso de una forma razonable. Pues las cosas de Dios no son razonables, son sobrenaturales. Bendito el nombre del Señor. Y entonces volvemos al capítulo 2 de Primera de Corintios y el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? El misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, dice Pablo. Amén. Él habla de una sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Yo quiero que nosotros nos metamos aquí un momentico en la vida de Pablo. Cuando Pablo habla estas palabras, si Pablo estuviera hoy aquí entre nosotros y dijera estas palabras, créanme que el mundo religioso diría: este hombre es un tipo vanaglorioso. Este hombre cree que él es el único que sabe, porque él está hablando de una sabiduría que es un misterio. Amén. Y cuando Pablo dice hablamos sabiduría oculta en misterio, él está dando a entender que él está hablando de algo que él sabe, aunque es un misterio, y aunque os oculta, el apóstol Pablo claramente da a entender que él sí sabe de qué está hablando. Amén. Y entonces Pablo da la idea de entender que él es un pretencioso, que él es el único que sabe. Si estuviera hoy, pues allá es igual. Allá Pablo era el único que sabía. Por eso los apóstoles que estuvieron con Jesús según la carne, los que conocieron a Jesús según la carne, los que comieron con él, anduvieron con él e hicieron milagros con él, a ellos les costaba trabajo entender a Pablo. Pedro no entendía a Pablo. Juan no entendía a Pablo. Jacobo no entendía el idioma de Pablo. Por eso el mismo apóstol Pedro, cuando escribe, él habla de Pablo y dice: entre las cuales cosas nuestro hermano Pablo también nos ha escrito, entre las cuales hay cosas difíciles de entender. A Pedro le costaba trabajo entender a Pablo. Pablo tenía una revelación más alta que la que tenía Pedro y que la que tenían todos los apóstoles. Pues uno debe de sacar conclusiones, hermano, que si Pedro, de los 12 apóstoles, Pedro era el que más revelación tenía. Pedro era el que más revelación tenía. Por eso Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero resulta que Pedrito, con todo y la revelación que tenía, le quedó cortico a la revelación que tenía Pablo. Por eso cuando estos dos se encontraban había un choque, porque Pablo conoció, aquí está la diferencia, Pablo conoció a Cristo glorificado, mientras que Pedro conoció a Cristo según la carne. Y cuando Pablo habla de Cristo, él dice: si a Cristo conocimos según la carne, dice Pablo, ya, porque hay muchos que se quedaron con la imagen de Cristo según la carne, el peludito, el barbarito. Amén. Y el propósito del Espíritu Santo es que nosotros conozcamos a Dios en Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. No a la carne del Señor, sino al Espíritu del Señor. Volvemos al capítulo 2, verso 7.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. ¿Cuántos conocieron esta sabiduría en el tiempo de Jesús? ¿Cuántos? Ninguno. El apóstol Pablo dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora volvemos al capítulo 6 de Juan. Juan 6. Y el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo, oiga bien esto, y yo le resucitaré en el día postrero. Otro misterio aquí. ¿Quién nos va a resucitar? ¿Quién nos va a resucitar? Cristo. Pero ¿cómo va a estar Cristo cuando nos venga a resucitar? ¿En espíritu o en carne? ¿Cómo va a hacer eso cuando venga la resurrección? ¿Quién nos va a resucitar? ¿Quién nos va a resucitar? Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va a resucitar? ¿Qué dice el texto? En el día postrero. Nos va a resucitar Cristo. ¿Sí? En el día postrero. Amén. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Otra vez. Capítulo 15 y el versículo 21 de Primera de Corintios. Porque por cuanto la muerte entró ¿por medio de quién entró la muerte? Por un hombre. ¿También por un qué? Por un hombre. ¿Qué viene por un hombre también? La resurrección de los muertos. Entonces, ¿quién va a resucitar los muertos? A ver, ¿quién va a resucitar los muertos? Un hombre. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Yo creo lo que está aquí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Bueno, alguien me va a decir que es la persona de Cristo, ¿cierto? Pero resulta que el Señor Jesucristo dice, yo lo resucitaré ¿cuándo? En el día postrero. Entonces en el día postrero tiene que estar aquí Cristo en un hombre. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. No sé si hay otra explicación. También por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora vale la pena aclarar una cosa, hermanos. Aquí vale la pena aclarar una cosa. Esto está muy escondido, aquí esto está escondido. La Biblia nos habla de un primer Adán y nos habla de un postrer Adán. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. De manera que entonces, si usted mira despacito la Biblia realmente nos presenta a nosotros tres Adanes. Un misterio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a pensar un poquito en los tres Adanes. Si hay tres Adanes, tiene que haber tres Evas. Amén. Si hay tres Adanes, tiene que haber tres Evas. El primer Adán, ¿cuál es el primer Adán?
El segundo Adán, ¿cuál es? El Señor Jesucristo según la carne. Si el Señor Jesucristo en su segunda venida viene en un hombre, es otro Adán. Es el mismo Cristo. Entre otras palabras, es el mismo Dios. No se me asuste con esto, no se asuste con esto. ¿Quién estaba en el primer Adán? Dios. Claro, Dios. ¿Quién estaba en el segundo Adán? Y el postrer Adán tiene que ser Dios, porque el postrer Adán es el que trae la resurrección de los muertos. Amén. Entonces, la primera Eva fue engañada. La segunda Eva, que fueron los que le creyeron a Jesús según la carne, también fue engañada. La tercera Eva, que son los escogidos de Dios para el final del tiempo, esa no va a ser engañada. Por eso Jesús dijo: engañará si fuera posible. Si fuera posible, engañará a quienes. Esos escogidos son la tercera Eva, son la Jerusalén espiritual, son la novia de Dios. Con esa tercera Eva son las bodas del Cordero. Esa no va a ser engañada. Por eso él dice: si fuera posible. ¿Por qué? Porque no es posible que la tercera Eva sea engañada. Bendito el nombre del Señor. Ahora, no se van a asustar con esto. Capítulo 24 de Mateo. Es solamente créale a la Biblia, no más. Yo sé que después de esto van a haber muchas preguntas, muchas inquietudes, pero tranquilo, la respuesta está en la Biblia. Todo lo que usted tiene que hacer es creer. Amén. Capítulo 24 y 25 de Mateo nos habla de la siguiente manera. Versículo 30, Mateo 24, 30. Dice la palabra de Dios: entonces aparecerá la señal ¿de quién? Del Hijo del Hombre en el cielo. Ojo con el término Hijo de Hombre. Usted va a estudiar despacito, usted va a estudiar despacio en su casa qué quiere decir la palabra Hijo de Hombre. ¿Qué es un hijo de hombre? ¿Qué es un hijo de hombre? La razón natural nos enseña: un hijo de hombre es un hombre. Amén. Alguien dirá: pero es Jesucristo. Sí, es Jesucristo en un hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces viene un Hijo de Hombre. ¿Sí estamos bien? Viene el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mi pregunta: en el tiempo de Jesucristo el Hijo del Hombre era Cristo. ¿De dónde vino ese? Del cielo. ¿Qué se necesitaba para saber que ese era del cielo? ¿Qué necesitaban los hombres para saber que ese carpintero había venido del cielo? ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba revelación, se necesitaban ojos espirituales para saber que ese carpintero, hijo de José y de María, realmente era algo más que un hombre. ¿De dónde vino él? Del cielo. Su segunda venida también es del cielo. ¿Sí? Pero ¿será que viene del cielo de la misma manera que vino en su primera venida? Hablando con Nicodemo, Jesús le dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿En dónde estaba él? Hablando con Nicodemo. ¿Y cómo que hablando con Nicodemo y luego dice que está en el cielo? Entonces, ¿está hablando con Nicodemo o está en el cielo? ¿Cómo es ese idioma? Resulta, hermano, que el cielo espiritualmente es otra dimensión. El cielo espiritualmente es otra dimensión. Cuando la Biblia dice que Jesús estaba en el cielo, él dijo: yo no soy de este mundo. Si no era de este mundo, ¿de dónde era? Del cielo. Y cuando él oraba por nosotros, capítulo
de Juan, capítulo 17 de Juan. Juan 17. Yo quiero que escuchemos la oración de Jesús y tratemos de meternos en ese idioma de Jesús. Amén. Capítulo 17 de Juan, usted lo puede leer todo en su casa, no hay problema, pero yo sí tengo que saltármelo por cuestión de tiempo. Amén. Capítulo 17, verso 16. ¿Cómo dice el Señor? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por quién estaba orando él? ¿Por quién estaba orando él? No, pues tenemos que leer todo para que nos demos cuenta por quién está orando. Amén. Capítulo 17, versículo, nos va a tocar leerlo todo. Jesús ora por sus discípulos. Titula el capítulo, ¿bien? Él está orando por sus discípulos. Pero ojo, que él no solamente ora por sus discípulos, también está orando por mí. Allí, él está orando por mí. Y yo espero que por usted también. ¿Lo puede creer? Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está hablando de don. ¿Sí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Está hablando de dos o no está hablando de dos? Bien. Pero resulta que para conocer al Padre, usted tenía que conocerlo en su Hijo Jesucristo. Cuando Felipe dice: muéstranos al Padre, nos basta tanto tiempo, casi que estoy contigo, Felipe, y no me han conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Capítulo 10, versículo 30 de Juan. Yo y el Padre, uno somos. Y entonces la oración de Jesús es que sus discípulos aprendan a conocer al Dios verdadero en la persona de Jesucristo. Eso es revelación. Y ojo, eso no es solamente allá. A usted le toca hacerlo también hoy. Usted tiene que aprender a conocer a Dios y amar a Dios en su hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Estaba Jesús con él? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Oiga bien, Jesús orando por sus discípulos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Estas palabras son bien profundas, hermano. Y ya no estoy en el mundo, aunque estaba aquí. Él estaba aquí. Pero cuando él dice ya no estoy en el mundo, él está en una dimensión más alta. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, si Jesús mismo da testimonio de que esos que están con él no son del mundo, entonces ¿de dónde eran? ¿Del cielo? ¿Sí? ¿O no? Aquí tienen sus extraterrestres, ¿no? Aquí el mundo que la pasa buscando extraterrestres, estos son extraterrestres. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ojo al verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Estaba hablando por nosotros? Jesús estaba hablando por usted. ¿Sí? Ahora, si usted se pone a pensar un poquito en una cosa que Jesús dijo, ¿habrá algo que Jesús pida que el Padre no se lo dé? ¿Usted qué dice? ¿Habrá algo que Jesús le pida al Padre que no lo tenga? Él mismo dice, todas las cosas me son dadas por mi Padre. A mí lo que me emociona de esta oración es que yo sé que el Padre oyó a Jesús y Él oró por mí, por lo cual yo estoy seguro que somos una respuesta a la oración de Jesús. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Con razón el apóstol Pablo decía, hijitos, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que nosotros y Cristo seamos uno. La gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, verso 24, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿dónde estaba Él? ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde estaba Él? Ayúdenme, ayúdenme. ¿Dónde estaba Él? En el cielo. Para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Amén. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo quiero que ustedes noten que el Señor Jesucristo habla mucho de un conocimiento. Amén. Ese conocimiento es el cielo. Cuando usted sube a esa dimensión del conocimiento de Dios, y cuando usted conoce a Dios en su secreto, en la profundidad de sus misterios, eso es el cielo. Bendito el nombre del Señor. Por eso yo les decía a ustedes que Jesús, aunque estaba aquí en la carne, en su espíritu, Él estaba en otra dimensión. Él está en otra dimensión. Se ocupa el mismo espacio, pero estamos en una dimensión más alta. Aquí, aunque nosotros estamos en el mundo, el Señor Jesucristo dice, no son del mundo. Y Pablo dice que tales celestial, los celestiales. Tenemos que aprender a entender el idioma de Dios. No espere que estos cielos literales se abran y que haya ojos y platillos
y ruido y cosas y que el Señor viene de por allá. No, 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 no. ¿Cómo le parece que no es ese cielo al que se refiere la Biblia? Es un cielo espiritual. La Biblia nos habla de un sol espiritual, nos habla de unas nubes espirituales, nos habla de unas estrellas espirituales. Amén. Porque la Biblia dice que lo que es hecho, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que estos cielos que se ven son prácticamente la sombra de unos cielos que no se ven. Esta tierra que se ve es una sombra de una que no se ve. Por eso dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas. Yo quisiera terminar, pero es que no me va a meter aquí en esto. Colosenses 3. Colosenses 3. ¿Cuánto dan alabanzas al Señor Jesús? Colosenses 3 y al versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros que pongamos la mira en las cosas de arriba, no va a ser que vamos a estar andando con la nuca así. Sí, porque como a veces entendemos la Biblia de una manera literal. Amén. Cuando la Biblia nos habla de las cosas de arriba se refiere a los misterios de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dan alabanzas a Él? Entonces tenemos que mirar las cosas de arriba. Bendito el Señor. Se me escapó el texto, si alguien me acuerda, donde la Biblia dice no viendo nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Alguien se acuerda?